Buenas noches, bienvenidos a esta sesión, primera sesión de videochat de la asignatura de aprendizaje autónomo. En el día de hoy vamos a revisar lo concerniente a la asignatura. Entonces, para ello les he preparado una presentación donde se van a encontrar aspectos generales del curso y algunas recomendaciones que ustedes deben tener en cuenta para ello. Estamos en la semana 1, que es la introducción. Entonces, con respecto a qué aspectos a tener en cuenta como estudiante de la metodología virtual deben tener. Entonces, les quiero hacer énfasis en 5 aspectos principales. Como ustedes se pueden dar cuenta en sus pantallas, el primero es la autodisciplina, el segundo la responsabilidad, el tercero la comunicación, el cuarto la gestión del tiempo y el quinto la motivación. Esos son aspectos que para ustedes como estudiantes de la metodología virtual son claves, porque al no tener ninguno de esos 5 aspectos podemos tener inconvenientes en la realización. La organización del curso, como ustedes bien ven y ya lo han podido observar, se encuentra dividida en 5 pestañas, incluyendo la de la semana en la cual comenzamos hoy, que es la introducción, que es el reconocimiento del aula, revisar cada uno de los aspectos que se tengan allí, los objetivos, las competencias, las actividades, empezarnos a ubicar qué es lo que hay dentro de cada una de las actividades que están divididas por unidades. La primera unidad es la que vamos a trabajar a partir del domingo próximo, que tiene que ver con la motivación. La siguiente semana se trabajará la unidad 2, que tiene que ver con las estrategias de aprendizaje en la metodología virtual. La siguiente semana se trabajarán los roles, es decir, qué papel cumple el estudiante y qué papel cumple el tutor o la tutora. Y la unidad 4, que tiene que ver con el uso y aprovechamiento de las TICs. Como estudiantes de esta asignatura, el reto que se les propone es aprender a aprender en la educación a distancia, que es en la cual ustedes se encuentran actualmente inscritos. Entonces, les voy a hacer un recorrido a nivel general de lo que se va a trabajar en cada una de las unidades en las cuales vamos a estar trabajando durante el curso. Entonces, la unidad 1, como les había mencionado anteriormente, tiene que ver con las condiciones y la motivación para el estudio en ambientes virtuales de aprendizaje. Para ello, vamos a tener 2 actividades principales. Una que viene a ser la actividad 5, según el orden en que llevamos en el aula, que tiene que ver con la videoconferencia o el videochat que estamos haciendo en este momento. Y a partir de esto vamos a contestar el foro que se encuentra en la unidad 1. Allí hay que responder la pregunta: ¿cómo fue su experiencia durante este primer encuentro virtual con el tutor y sus compañeros? Posteriormente a ello, seguiría a desarrollar la actividad 6, que también es un foro en donde se debe dar respuesta a 3 preguntas. La primera tiene que ver con la experiencia personal, la segunda tiene que ver con la motivación académica y la tercera que tiene que ver cómo la motivación, el autovalor, el esfuerzo, el manejo del tiempo han contribuido para mejorar su proceso de aprendizaje y desarrollo autónomo. Inicialmente, pues les voy a dar el recorrido, después a través del chat o a través de la silueta que ustedes encuentran en la parte inferior del video chat, pueden levantar la mano para preguntar, o
simplemente preguntar a través del chat. Entonces les agradecería que fueran anotando en alguna parte las inquietudes que tengan y con eso en el momento cuando termine de presentar el contenido de la asignatura, pues lo vamos a resolver puntualmente. La unidad 2 tiene que ver con las estrategias de aprendizaje, o sea, cuáles son los criterios que debe tener el estudiante para aprender de forma autónoma. Entonces, allí también hay dos actividades, una que tiene que ver con el diseño de una historieta, en donde se represente las consecuencias de no emplear las estrategias para trabajar autónomamente. Y a partir de ella, entonces se debe participar en el foro. En el foro, ¿qué hay que hacer? Simplemente hay que escoger una historieta de los compañeros, observarla y dar su criterio frente al trabajo desarrollado por el compañero. Los criterios los van a encontrar en el aula. Sin embargo, a pesar de que la información ya está en el aula, así como les envié el mensaje en esta semana, les enviaré cada semana el recorderis de qué es lo que tienen que hacer con un archivo adicional por escrito especificando las condiciones por si no les queda claro. Igual pues recuerden que ustedes cuentan con el correo electrónico y con mensajes por el aula para resolver las inquietudes. La unidad 3 tiene que ver con qué? Con los roles de quién, del estudiante y con los roles del tutor, en este caso de mi persona. En todas las unidades se deben hacer dos actividades. En la unidad 3 se tiene que hacer la primera, que es elaborar un crucigrama a partir de un glosario de términos que cada uno de ustedes construya, y la actividad 10 elaborar un resumen en el que se establezca la importancia que tiene el tutor y el estudiante en los ambientes virtuales de aprendizaje. La 4. ¿Qué se va a tratar en la unidad 4? El uso y aprovechamiento de las TIC en las aulas virtuales. Estas son las dos últimas actividades. La actividad 11 es individual y la actividad 12 es grupal. Para la actividad 11, ¿qué hay que hacer? Un cuadro comparativo, donde se relacione las ventajas y desventajas que tiene el uso de las TIC en el aula virtual. Y para la actividad 12, que es grupal, se va a trabajar en el Drive en un archivo que vamos a crear allí y se van a resolver las preguntas. No quiero hacer énfasis en este momento sobre el contenido de cada una de estas actividades, sino lo haré a medida que les envíe el mensaje al iniciar cada semana. Recomendaciones generales. Siempre es importante revisar el material, elaborar un resumen a partir de ese material que ustedes encuentren en el aula o que busquen adicionalmente. Siempre hay que citar y referenciar y entregar las actividades antes de la fecha que aparezca en el aula. Por ser la primera semana, se dejó la entrega de la actividad, que es la participación en el foro, hasta el domingo. Pero a partir de la semana 2, que corresponde a la unidad 1, las entregas se van a realizar los días viernes antes de las 19 horas para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartirles en este momento la presentación y me gustaría saber pues si ustedes tienen algún tipo de pregunta al respecto. Entonces los escucho. No sé si Andrea, si Nora tienen alguna duda, inquietud.
Bueno, Andrea me pregunta que las evaluaciones cómo son. Ustedes saben que hay dos tipos de actividades. Unas actividades que son formativas y otras actividades que son evaluativas. Las actividades evaluativas son las que van a tener nota, es decir, que por cada corte van a haber unas actividades formativas que se deben realizar pero que no tienen nota y dos actividades evaluativas que son las que van a tener nota. Esas actividades evaluativas se deben entregar y con base en una rúbrica que ustedes pueden ver en el momento en que envíen la actividad, esos son los criterios que se van a tener en cuenta. No sé si queda claro, Andrea. Les agradezco que me comenten si me están escuchando bien, si vieron bien la presentación o no. Gracias. Bienvenida Nuri también que acabó de ingresar y gracias por confirmarme. Listo, Andrea. No sé si tienen alguna otra inquietud. ¿Lograron abrir el enlace que les envié en el mensaje de esta semana? Si han tenido alguna otra duda o inquietud. Nuri me pregunta que el enlace se ve en la unidad 1. ¿A cuál enlace te refieres, Nuri? El enlace que les preguntaba era el que les envié en el mensaje de bienvenida al curso. Les envié un enlace que decía indicaciones semana 1. No sé, qué les hacía la claridad que tenían que tener el correo abierto para poderlo visualizar. No sé si les quedó claro o no, si lo pudieron ver o no. Ah, bueno. ¿Y las demás compañeras sí lo pudieron ver o tuvieron alguna dificultad? Recuerden que si ustedes tienen audio también pueden hablar, ¿no? Si no quieren escribir. Fue el primer mensaje que les envié, Andrea. Recuerden que el mensaje que se envía por el aula también les llega una copia al correo estudiantil. Generalmente los mensajes les llega la respuesta o les va a llegar la respuesta más rápido por el correo estudiantil que por el aula, porque les contesto más rápido por el correo para que lo tengan en cuenta. Generalmente en esta asignatura vamos a tener otro video chat que es más o menos en 15 días para darle las indicaciones de las últimas actividades. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. El primer foro está en la primera pestaña, en inicio. Recuerden que durante esta semana estamos trabajando en la pestaña de inicio. Ahí dice inicio foro de presentación.
No, Nuri, hay dos foros. Siempre en cada pestañita va a haber un foro de dudas. Ahí es por si tienen alguna inquietud. Si yo no contesto, alguno de ustedes lo puede contestar. Más abajo, en donde se entregan las actividades, ahí dice actividad 4, foro de presentación personal. Y hay unos criterios para desarrollarlo. ¿Recuerdan cuáles son las actividades para esta semana? Sí, sí, señora. Ese, actividad 4 formativa, foro presentación personal. Es ese. Recuerden que también deben hacer el compromiso en esta semana, ¿no? Que es lo que se debe estar haciendo. Aceptar el compromiso, elaborar el compromiso y participar en el foro. Esas son las tres actividades de esta semana. La del foro de la Andrea me pregunta que cuál era la pregunta para poner en el foro. La del foro a partir de este video chat, ¿te refieres a esa? Ya te muestro nuevamente la diapositiva. Sin embargo, si tú entras en el foro, ahí aparece em, la pregunta. El foro de la unidad 1. La pregunta es, ¿cómo fue su experiencia durante este primer encuentro virtual con el tutor y sus compañeros? Esa es la pregunta que hay que responder. ¿Listo? Recuerden que para la unidad 1, que es la de la semana siguiente, entonces hay dos actividades, que son dos foros. La primera, que es contestar cómo fue su experiencia durante este primer encuentro virtual con el tutor y sus compañeros. Y la segunda, que también es un foro, pero en ese foro de la actividad 6 hay que responder tres preguntas. Recuerden que para el aprendizaje en esta metodología es importante que ustedes tengan un buen sitio de trabajo, que tengan un lugar silencioso donde ustedes puedan trabajar, donde puedan hablar con sus compañeros, un equipo con buena conexión a internet para que puedan acceder al aula en cualquier momento y establecer varias técnicas de estudio. Entonces yo creo que algunas de ustedes ya en otras asignaturas los han visto. Se pueden hacer resúmenes, mapas, esquemas, tablas, como lo quieran hacer, pero lo importante es lo que vayan leyendo, le vayan sacando algún tipo de resumen para ir interiorizando lo que van aprendiendo. ¿Claro hasta acá? Entonces, listo, Andrés. Gracias. Nora, no sé si tienes alguna pregunta o tienes clara hasta el momento lo que hay que hacer. Estos espacios son muy importantes para ustedes porque es en el momento en el que se encuentran con nosotros para poder resolverle las inquietudes. Entonces es importante que para el próximo encuentro
pues entonces ustedes ya hayan revisado con un poco más de detenimiento las actividades para poderles desarrollar las preguntas de forma concreta. Sin embargo, yo pues les hago una explicación así como a nivel general de lo que se va a tratar en las actividades específicas. Igual pues intento enviarles el mensaje o dependiendo de las necesidades que haya, algún otro tipo de recurso para que ustedes lo puedan desarrollar. Ah, si ella le aparece con ese NRC, quiere decir que está en otro grupo. Ella debe estar viendo la asignatura con otra persona. Entonces tiene que revisar en participantes quién es el tutor o la tutora, porque ese NRC no es conmigo. Sí, recuerden que aunque estén viendo la misma carrera, pueden estar en grupos diferentes. Eso suele suceder, al menos en este primer semestre, por lo que a ustedes les matricularon. Ya después pues se pueden poner de acuerdo para coger las mismas asignaturas en el mismo horario. Se me perdió Nora, no sé qué se me hizo. Igual este video chat va a quedar en el aula para que ustedes o los compañeros que no ingresaron al video chat pueden hacerlo. Sí, señora, ya se puede participar en el foro. Ya están habilitados los tres, los de la unidad de inicio y los de la unidad, perdón, los de la pestañita de inicio y los de la unidad uno. Ya los se encuentran disponibles para hacerlo. Recuerden, por favor, así como les indiqué en el mensaje, en el primer mensaje que les envié, en las recomendaciones generales, siempre colocar sus datos completos y el NRC. El NRC es el código de la asignatura para saber y poderlos ubicar en qué grupo se encuentran con mayor facilidad y poderles dar la orientación correspondiente. Entonces, Nuri, sí ya se puede participar en los foros. ¿Cuáles son los criterios para participar en el foro? Los criterios, ¿cuáles son? Siempre hay que saludar en el cuerpo del mensaje, es decir, especificar qué es lo que se va a desarrollar o contestar la pregunta que se sugiere hacer en el foro, despedirse y colocar los datos completos. ¿A qué hacemos referencia con los datos completos? De que sus datos completos generalmente cuáles son: nombre de la institución, la facultad, el programa, la asignatura, el NRC al que pertenece, su nombre completo y el ID. Siempre es importante que aparezca eso en todo lo que realice, al igual que las referencias, cuando tengan que hacer trabajos escritos que haya que entregar, siempre es importante colocar las referencias para no caer en lo que se llama el plagio o el fraude. ¿Listo? No sé si tendrán alguna otra duda. Si Nora, Anuri no tiene ninguna duda. No sé si Nora tiene alguna duda que levantó la mano. Listo, Andrea, gracias.
Entonces, Nora me dice que tiene problemas con el audio. ¿Andrea o Nuri tienen problema con el audio? Nora, entonces creo que el inconveniente es con el equipo, porque las demás compañeras, Andrea y Nuri, que están en línea, no la tienen, me escuchan bien. ¿Tienes alguna pregunta, Nora? Generalmente el videochat dura 45 minutos como máximo y se graba para que las personas que no asistieron pues lo puedan escuchar. Ok, Nora, gracias. Entonces, si no tienen alguna otra duda e inquietud, entonces vamos a dejar hasta aquí el video chat. Sin embargo, voy a seguir 10 minutos más en línea por si tienen alguna otra inquietud. ¿Les parece? Entonces, gracias por su participación en el video chat y recuerden que me pueden localizar por mensajes a través del aula virtual o por el correo electrónico. ¿Listo? Entonces, que acaben de pasar una muy buena noche y por favor estar pendientes del aula del, y del correo electrónico. Buenas noches.